Muy buenos días, bienvenidos a esta video, a esta sesión del curso de procesos cognitivos. Una, digamos, una manera de orientar, ustedes dirán, bueno, ¿y qué nos preguntamos cuando hablamos de procesos cognitivos? Bueno, nos preguntamos cosas como esta, ¿no? ¿Cuál es el proceso que nos lleva a abrir los ojos y poder ver lo que está enfrente, ¿no? ¿Por qué recuerdo mis primeras vacaciones con mis amigos? ¿Cómo hago para saber que todos los perros pertenecen a una misma especie? ¿Por qué nos emocionamos al ver un final feliz en el cine, aun sabiendo que eso no es real, que es una actuación? ¿O por qué usamos expresiones como el tiempo vuela o estoy en el horno, no? Todas estas son preguntas de distintas temáticas, pero que todas estas son preguntas que tratamos de contestar a través de la actividad que hacen los procesos cognitivos. Por eso es importante entender y conocer los procesos cognitivos. Ahora, este esfuerzo por conocer los procesos cognitivos hoy como problema científico, desde hace unos años, como problema científico, ustedes perdonen, tiene como en tantos temas antecedentes en el nivel, en otras épocas de la historia humana, ¿no? En los cuales no existía la ciencia moderna, ¿no? Existían otros tipos de conocimiento, que si quieren, en un punto de vista muy laxo, podemos llamarlo ciencia, pero en realidad no estricta, en un estricto sentido no lo es. La ciencia moderna es un invento cuyas bases empiezan a sentar en la Europa posmedieval del siglo XVI, y tarda realmente 2, 3 siglos en consolidarse más y tarda un poquillo más en llegar al ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, las preguntas por los procesos cognitivos, como ven acá, en otros términos si quieren, ¿no? Pero esas preguntas no empezaron con la ciencia, sino, como en tantos temas, la filosofía, ¿no? Y ya ha tratado de ensayar unas respuestas y otros tipos de conocimiento con otros parámetros antes del nacimiento de la ciencia moderna, bueno, también trataron de contestar. Pero particularmente, como ven acá, hay un esfuerzo sistemático con métodos específicos, que sería en el ámbito ya de la ciencia moderna, para tratar de estudiar la mente hace 140 años, ¿no? Los pioneros de la psicología fueron entre los primeros en tratar de investigar los procesos cognitivos con un método científico y constituyen o forman la base de lo que hoy conocemos como psicología cognitiva. Ya les hablaba yo de los antecedentes filosóficos, acá ven alguna referencia, no me voy a detener mucho en ella, pero es importante ver que ya como problema filosófico, acá hay una diferencia bien importante que ustedes tienen que tener presente porque es un problema filosófico que sigue teniendo relevancia científica y descriptiva y que sigue estando presente en el fondo aún de las teorías descriptivas, científicas más modernas acerca de la cognición. Aún los debates más contemporáneos, si uno empieza a jalar el hilito, a rastrear su trasfondo, verá que en el fondo esta diferencia entre innatismo y empirismo sigue presente. Lo que pasa es que nace como pregunta y como problema filosófico y la evolución hacia la ciencia moderna va encontrando la manera de volverlo un problema científico y entonces planteárselo en otros términos, ¿no? Bueno, dicho aquí de alguna manera, ¿no? Verán que hay una referencia a Descartes, precisamente, un gran filósofo racionalista, ¿no? Que de alguna manera es como el más emblemático autor del innatismo, que dice, bueno, las ideas son innatas y en ese sentido están previas a la experiencia, ¿no? De alguna manera, simplificado o traducido lo que nos importa para este curso, esto de alguna manera diría, bueno, las ideas están guardadas en la mente antes de la experiencia. Y en ese sentido, contestaría que el conocimiento y la actividad mental no depende de la experiencia, sino de estas ideas que ya existen o de eso que ya existe dentro de la mente, que de alguna manera la garantía del conocimiento y la actividad mental es lo que está en la mente y no lo que está afuera en el entorno, ¿no? Luego aparece Kant, que a Kant ciertamente no lo asociamos con el innatismo de manera exclusiva, ¿no? Kant es una cosa un tanto diferente, pero Kant es un autor que acepta que la explicación innata es válida para alguna parte del conocimiento, aunque no necesariamente para otro, ¿no? Acepto, por ejemplo, que aunque la experiencia es un vehículo para aprender,
el conocimiento depende de categorías innatas. Bueno, el innatismo queda, el empirismo queda mucho más representado en autores precisamente como Locke, Berkeley, que es claramente una tradición de lo que hoy consideraríamos como británico, ¿no? Pero vean que estos autores, al contrario del innatismo, o de ver a las ideas innatas, a lo que hay dentro de la mente, como la garantía del conocimiento, bueno, consideran que realmente es la experiencia, ¿no? Lo que está aquí afuera del cuerpo, por decirlo así, la garantía de un conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, para Locke, pues no era necesario recurrir a principios innatos para aprender conocimiento del mundo. Berkeley decía que, bueno, percibir requiere de experiencia y aprendizaje y que de alguna manera un autor como Leibniz, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Dicen, ser humano es espíritu, accese a la evidencia de las verdades eternas, verán que hay un discurso muy filosófico en este momento, que no es parte, que hoy no sería parte del conocimiento científico, ¿no? Pero que Leibniz, llevándole un poco la contra a estos empiristas, diría, bueno, la posibilidad de reconocer algo como evidente, es decir, como cierto y en ese sentido generar conocimiento, radica en las facultades innatas del espíritu humano en una terminología contemporánea, no diríamos espíritu humano, diríamos la mente humana, ¿no? Entonces ven que esta caricatura creo que muestra de alguna manera el dilema de que estos dos hombres prehistóricos hablando, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿qué pasa si tocas al fuego? Bueno, un empirista diría, bueno, pues lo voy a quemar, que no ves que está ardiendo, no, es decir, el fenómeno no, ¿cómo se llama? No voy, es decir, no voy a arriesgarme a tener esa experiencia, ¿no? Bueno, algunas otras ideas y algunas otras afirmaciones, digamos, que entran en esta diferencia entre innatismo y empirismo, las pueden ver acá, ¿no? Algunos empiristas antiinatistas, bueno, se preocupan por el funcionamiento de la memoria, hablan del asociacionismo, ustedes perdonen, como una manera de llegar a ideas, ¿no? Con todo, bueno, buscan contrastarla con un método científico, ¿no? Acá está entre paréntesis algunas cuestiones particulares. Y bueno, como decía yo, la discusión entre innatistas y empiristas o antiinatistas, que sería otra manera de decirlo, aunque no es lo mismo, bueno, prosigue hasta nuestros días. Aquí un ejemplo, ¿no? Para tratar de ilustrar y dar lo más concreto, verán en este ejemplo, ¿no? En el caso del TDAH, ¿no? Por ejemplo, muchos psicólogos cognitivos se preguntan si el TDAH es un problema relacionado a la práctica de crianza, la cultura, entonces eso sería una visión del ambiente, no un problema de relación con el ambiente, o es un problema genético, una alteración del funcionamiento cerebral, es decir, a cómo viene la estructuración aquí interna, ¿no? Verán que si lo vemos como un problema de crianza, estamos más bien quedándonos del lado del empirismo, si lo vemos como un problema genético, estamos más del lado del innatismo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, un investigador con una visión más innatista apostaría por hacer hipótesis sobre el rol del elemento, digamos, genético, y uno más con una visión más empirista o anclados a teorías más descansadas en el empirismo, se preocuparía más por las prácticas de crianza, ¿no? Pero claro, podríamos precisamente hacer una pregunta como está planteada en el lado derecho de la diapositiva, arriba del dibujo del niño, ¿no? Podríamos preguntarnos si las diferentes prácticas de crianza producen cambios en el funcionamiento cerebral. Es decir, podríamos preguntarnos si una variable ambiental puede tener efecto en una variable interna, por decirlo así, ¿no? Y ahí estaremos relacionando un factor que los innatistas defenderían como garantía del conocimiento con un factor que los empiristas definirían como garantía del conocimiento. Bueno,